Hola, bienvenidos a Una Ventana al Universo. Soy Alberto Levi y el tema de hoy va a tratar sobre una pregunta que nos hemos hecho todos a través de la historia de la humanidad. ¿Qué tan grande es el universo? Espero lo disfruten y entendamos algo mejor del mundo en que vivimos. ¿Qué tan grande es el universo? De todas las especies sobre la Tierra, solo el ser humano es el que desde hace tiempo inmemorial se hace la pregunta anterior. Aún hoy en día podemos ver cómo el único universo para un bebé está limitado solo a su madre. Y solo a medida de que vaya creciendo, este infante irá expandiendo su universo, reconociendo varios sitios de referencia en su casa. Y importante aún, el poder encontrar de inmediato el baño. Más adelante, el niño se aventura a la calle, siempre encontrando la vuelta segura a su punto de partida. Es así como paulatinamente su universo crece y se extiende por la ciudad y eventualmente al resto del mundo, siempre manteniendo confiado una relación de la distancia y su ubicación sobre la Tierra. Para el hombre primitivo, podríamos decir que su universo se limitaba al valle donde vivía, y seguramente la orilla del mar representaba la última frontera de su mundo. Los eventos y fenómenos naturales eran temidos e inexplicables y seguramente generados por alguna deidad. En la mitología hindú, la tierra era sostenida por 4 elefantes, que a su vez lo soportaba una tortuga gigante, y esta a su vez era sostenida por una gran serpiente que representaba a las estrellas. La leyenda no explica qué soporta la enorme serpiente. Por la apariencia, el modelo de la Tierra parecía y debía de ser plana. Ahora, calcular las distancias sobre la Tierra eran referidas a objetos conocidos, como montañas, lagos, etc. Como ejemplo, al observar a las aves uno podría inferir qué tan lejos estaban, principalmente por conocer su tamaño real a nivel del suelo, y estimar así la distancia que los separa al verlo volando. 2 siglos antes de nuestra era, Eratóstenes de Alejandría anota que en el solsticio de verano, el 21 de junio a mediodía, los obeliscos proyectaban una sombra sobre el suelo. Al año siguiente, estando en Siena, una ciudad a unos 800 kilómetros al sur de Alejandría, y durante el mismo solsticio, los obeliscos no producían sombra, y en el fondo de los pozos podía verse la luz del sol. Para Eratóstenes, si la Tierra fuese plana, entonces los obeliscos en ambas ciudades deberían proyectar su sombra, pero curvando la superficie terrestre se resolvía el dilema. El siguiente paso fue medir en Alejandría el ángulo que formaban los rayos del sol con la vertical, que por construcción es igual al ángulo cuyo vértice está en el centro de la Tierra. Este ángulo resultó ser de 7 grados 12 minutos, que unido al hecho conocido de que la distancia entre las dos ciudades era de 5.000 estadios, dieron como conclusión que la circunferencia de la Tierra medía 250.000 estadios. Un estadio eran aproximadamente 160 metros. Esto equivale a un radio de 6.286 kilómetros contra los 6.371 que son los admitidos hoy en día. En otras palabras, 2 siglos antes de Cristo se sabía qué forma y de qué tamaño era la Tierra. Hiparco de Nicea nace en el año 190 a.C. Fue un astrónomo, geógrafo y matemático griego. Entre sus aportaciones cabe destacar el primer catálogo de estrellas, la división del día en 24 partes iguales de duración, el descubrimiento de la precesión de los equinoccios y mayor precisión en la medida de la distancia Tierra-Luna, asimismo de la oblicuidad de la eclíptica, también la invención de la trigonometría y de los conceptos de longitud y latitud geográficas. Al observar un eclipse lunar y observar cómo la luna llena entra al cono de sombra que la Tierra proyecta al espacio, consigue una excelente aproximación de la distancia entre la Tierra y la luna, ya intentada por Aristarco de Samos, usando eclipses lunares totales de duración máxima.
Hiparco calculó que esta distancia era de 30 veces el diámetro terrestre, calculado previamente por Eratóstenes, o sea, es decir, unos 360.000 kilómetros en promedio. Hiparco, que utilizó el sistema sexagesimal de los babilonios, donde dividían la circunferencia en 360 grados, y cada grado en 60 minutos, para realizar su división geométrica de la Tierra en meridianos. Así que consideró que el día podía considerarse como una circunferencia que se correspondía al ciclo diario del Sol, y, como tal, ser dividida también en partes de igual duración. Los astrónomos griegos se interesaron por conocer las dimensiones del sistema solar. Aristarco de Samos, que vivió en el siglo III a.C., realizó unas medidas de las distancias astronómicas empleando una metodología científica impecable. Los primeros pitagóricos creían que la distancia de la Tierra al Sol era el triple de la distancia de la Tierra a la Luna. Aristarco estableció una relación entre las distancias de la Tierra al Sol y a la Luna mediante una idea ingeniosa que tomó como punto de partida de sus razonamientos. Supuso que cuando un observador veía iluminada exactamente la mitad del disco lunar, los rayos de la luz emitida por el Sol que iluminaban la Luna formaban con la visual Tierra-Luna un ángulo de 90 grados. En ese momento, Aristarco realizó la medida del ángulo que formaban las visuales desde la Tierra al Sol y a la Luna, que era una 30ª parte menor que un cuadrante, lo que significaba que formaban un ángulo de 87 grados, lo que significaba que la distancia de la Tierra al Sol debía de ser casi 350 veces mayor que la distancia de la Tierra a la Luna. Llegada a la Edad Media, la astronomía no fue ajena al estancamiento que sufrieron las ciencias y artes. Durante este largo periodo predominó el legado de Ptolomeo, de un sistema geocentrista apoyado por la Iglesia, debido esencialmente a que éste era acorde con las Escrituras, en las cuales la tierra y el hombre son los centros de la creación divina. Durante este desafortunado periodo oscurantista, fueron los árabes quienes continuaron los estudios astronómicos, aportando trabajos importantes y que tendrían posterior repercusión en la astronomía occidental. Tradujeron el Almagesto, dieron nombre y catalogaron muchas estrellas. Estos conocimientos llegan a Europa Central con las invasiones turcas de Europa Oriental a lo largo del siglo XV. Ya durante el Renacimiento encontramos un gran desarrollo comercial entre las naciones mediterráneas. Este crecimiento en las necesidades de navegación impulsó el desarrollo de sistemas de orientación y navegación, y con ello el estudio a fondo de materias como geografía, astronomía, cartografía y meteorología, así como tecnología para la creación de nuevos instrumentos de medición como compases y relojes. Y fue Nicolás Copérnico, en el siglo XIV, quien retomó las ideas heliocentristas y propuso un sistema en el cual el Sol se encuentra inmóvil en el centro del universo y a su alrededor giran los planetas en órbitas con movimiento perfecto, es decir, circular. Nacido en el año de la muerte de Copérnico, Galileo Galilei fue uno de los defensores más importantes de la teoría heliocéntrica. Construyó un telescopio a partir de un invento del holandés Hans Lippershey y fue el primero en utilizarlo para el estudio de los astros, descubriendo los cráteres de la Luna, las lunas de Júpiter, las manchas solares y las fases de Venus. Sus observaciones tan solo eran compatibles con el modelo copernicano. Galileo es considerado el padre del método científico, lo cual provocó un choque con las creencias preconcebidas, muy característico de la Iglesia renacentista. Trató de ser lo más objetivo posible, dejándose guiar por las matemáticas y la observación rigurosa de los fenómenos naturales. Galileo estudió cómo las fuerzas pueden ser las responsables de la aceleración de un objeto, permitiéndole comprender las fuerzas de la gravedad. Cuando un objeto cae,
Este va acelerándose progresivamente a medida de que va cayendo. Esta aceleración es debida a la fuerza de la gravedad. Poco después, fue Tycho Brahe quien realizó las más precisas observaciones y mediciones astronómicas para su época, entre otras cosas porque tuvo la capacidad económica para construir su propio observatorio e instrumentos de medición. Durante el mismo siglo XV, Johannes Kepler, quien trabajó con Tycho Brahe, consigue elaborar 3 leyes importantes que permiten calcular el movimiento de los planetas alrededor del Sol. La primera ley dice: todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos. En la segunda ley define que la línea que une un planeta al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley define los periodos, donde el cuadrado del periodo de cualquier planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita. Las leyes de Kepler fueron derivadas de las órbitas alrededor del Sol, pero de igual manera se aplican a las órbitas de los satélites. Han pasado más de 400 años de la creación de estas leyes y su aplicación continúa hasta ahora. Otro gigante de la ciencia, posterior a Galileo, es Isaac Newton, quien toma la estafeta de los experimentos de Galileo y promulga sus 3 leyes de gravitación universal, con los cuales se elimina el empirismo en la explicación de los movimientos celestes. Cuando miramos al maravilloso espectáculo que es el cielo estrellado, muchas veces uno se pregunta: ¿a qué distancia están las estrellas? ¿Qué tan lejos estamos mirando? Y sabemos que las estrellas se encuentran a años luz de nosotros, pero ¿cómo es posible saber la distancia a un objeto tan lejano al que ni siquiera podemos llegar? Afortunadamente existen varios métodos que nos ayudan a medir distancias a estrellas y galaxias. El primero de ellos se conoce como paralaje estelar, y no es más que un resultado trigonométrico muy preciso. Para entender el paralaje, pueden hacer un pequeño experimento. Alzando su pulgar delante de uno y verlo con un solo ojo. Ahora, cambiando de ojo y verán cómo su pulgar se mueve con respecto al fondo. Eso es debido a la distancia que hay entre nuestros ojos. De hecho, esta distancia es la que permite que distingamos profundidad. Ahora, si nos paramos en un lugar de nuestra Tierra y miramos, por ejemplo, los planetas, y al mismo tiempo otra persona en un lugar lejano hace lo mismo, veremos que parece que hay un pequeño desfase en la posición del planeta con respecto a las estrellas de fondo. Para medir las distancias a las estrellas, tenemos que considerar que la Tierra gira en torno al Sol, y este movimiento debiese generar que las estrellas más cercanas se muevan con respecto a las más lejanas, al igual que nuestro pulgar. Debido al movimiento de rotación y traslación de la Tierra, un mismo objeto en el cielo puede observarse en 2 posiciones diferentes, si se observa en 2 momentos distintos. Entonces, si logramos medir el ángulo de movimiento de la estrella cercana con 2 mediciones separadas 6 meses y conociendo la distancia al Sol, podemos por simple trigonometría medir la distancia a esa estrella. En la práctica, si calculamos la tangente del ángulo, obtenemos la distancia del Sol a la estrella. La calidad de los telescopios y los sistemas fotográficos hacen que el uso de la técnica de paralaje sea solo posible para estrellas que se encuentran a una distancia menor a 200 años luz. Es decir, con un ángulo de paralaje de 0.01 segundos de arco. Una analogía sería el ancho de un dedo visto a 200 kilómetros de distancia. El método de paralaje puede ser más preciso utilizando mejores telescopios, como el Hipparcos o el Hubble, que se encuentran en órbita alrededor de la Tierra. Estos telescopios han logrado medir ángulos de paralaje hasta de 1 milésima de segundo de arco, calculando la distancia a estrellas tan lejanas como unos 2000 años luz. Aún así, es un método limitado para objetos más distantes, en los que se requiere del uso de otros métodos, tales como la técnica de las cefeidas o las supernovas, el efecto Doppler y la ley de Hubble. Si en una noche oscura y despejada miramos al cielo, veremos cientos de estrellas a simple vista.
unas más brillantes, otras más débiles. ¿Brillan igual todas las estrellas? ¿Siempre brillan con la misma magnitud? Si observamos atentamente y durante varios días a la cuarta estrella en magnitud en la constelación de Cefeo, comprobaremos que varía de brillo. Delta del Cefeo, además, no lo hace en forma aleatoria, sino que tiene un periodo de unos pocos días. A comienzos del siglo XX, la astrónoma Henrietta Leavitt descubrió nada menos que 2.500 estrellas variables mediante el estudio de su brillo en placas fotográficas del observatorio de Harvard. Leavitt fijó su atención en las estrellas variables, aquellas que se comportan de forma similar a Delta del Cefeo, en las nubes de Magallanes, y son las dos pequeñas galaxias satélites de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Descubrió una pauta peculiar. Encontró una relación directa entre la magnitud o brillo de la estrella cefeida y el tiempo que tarda en hacerse brillante. Esto es, las cefeidas intrínsecamente más brillantes tardan más en llegar a su máximo brillo. En 1912, Henrietta hizo pública la gráfica con las 25 cefeidas y el descubrimiento de esta ley. Así, las estrellas tipo cefeidas se convirtieron como una especie de faros cósmicos para medir distancias interestelares, que por su comportamiento suelen ser prácticamente idénticas. Por ejemplo, al ver este par de veleros idénticos, podemos asegurar que uno está por delante del otro. Algo similar resulta si tenemos dos focos con potencia de 100 watts cada uno y alejamos uno de ellos. Así se puede calcular la distancia entre ellos al poder calcular la disminución del brillo en el foco más lejano. Esta atenuación de su brillo depende de la distancia y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Poco después, Harlow Shapley calculó la distancia a las nubes de Magallanes, que son pequeñas galaxias satélites de nuestra Vía Láctea, y pudo obtener definitivamente una ley para conocer la distancia que nos separa de ella, o sea, 95.000 años luz. Las cefeidas son suficientemente brillantes para observarlas en galaxias distantes, así que esta ley abrió las puertas a la astronomía galáctica. Edwin Hubble, haciendo uso del telescopio Hale de 5 metros de diámetro en Monte Palomar, logró localizar estrellas tipo cefeidas en la galaxia de Andrómeda, pudiendo calcular su distancia en unos 2.2 millones de años luz. Aún las cefeidas tienen un límite detectable, aun con el mejor telescopio que pueda resolver e identificarla en una galaxia. Y esa distancia es de unos 30 millones de años luz. Por lo anterior, podríamos preguntarnos, ¿por qué otro método será posible medir distancias mayores? El siguiente método es el uso de supernovas tipo 1A. Estas supernovas son muy luminosas y pueden observarse en cualquier tipo de galaxia. Tienen una curva de luz muy bien caracterizada, con lo que permiten estimarse distancias a la galaxia donde se produce la supernova. Las supernovas de tipo 1A carecen de helio y presentan en cambio una línea de silicio en el espectro. La teoría más aceptada con respecto a este tipo de supernovas sugiere que son el resultado de la relativamente rápida acreción de masa por parte de una enana blanca de carbono-oxígeno, desde una estrella compañera, generalmente una gigante roja. Las supernovas de tipo 1A poseen una curva de luz característica. Cerca del momento de luminosidad máxima, el espectro contiene líneas de elementos de masa intermedia que van desde el oxígeno hasta el calcio. Ese es el elemento clave. La luminosidad siempre es la misma. Es una constante. En todo el universo, todas las estrellas supernovas del tipo 1A explotan con la misma masa, liberan la misma energía y generan la misma luminosidad. Ahí está la clave, misma luminosidad. Se llama la luminosidad absoluta de un cuerpo celeste a aquel que brilla de forma independiente a la distancia. Es decir, si dos cuerpos a la misma distancia brillan igual, se dice que tienen la misma luminosidad absoluta. Y si la luminosidad es la misma,
y a partir de la luminosidad absoluta, calculamos la luminosidad relativa. Conoceremos la distancia a la estrella entonces. La luminosidad relativa es aquella que, conociendo la luminosidad absoluta de un cuerpo y el índice de dispersión de los fotones durante el viaje a la Tierra, nos da la distancia a ese cuerpo, en este caso a la estrella de tipo 1A. Si una estrella supernova de tipo 1A se encuentra en una galaxia, podremos calcular la distancia a esa galaxia. Una supernova 1A siempre nos dice la distancia al lugar donde se halla. El veterano telescopio espacial Hubble encontró una supernova que explotó hace unos 10.000 millones de años, cuando el universo apenas había alcanzado el 30% de su edad actual. Esta supernova puede ser útil para discernir entre dos modelos alternativos sobre el origen de estas explosiones cósmicas. Como todas las supernovas tienen la misma luminosidad intrínseca a partir de su brillo aparente, se puede determinar su distancia. Los astrofísicos Perlmutter, Rees y Smith localizaron decenas de tales explosiones y dedujeron así cómo se expande el universo lejano, llegando a la sorprendente conclusión de que la expansión se acelera. Tal aceleración solo puede explicarse si el universo está dominado por una enigmática energía oscura. Gracias a tales resultados, estos investigadores fueron premiados con el Nobel de Física en el 2011. Un último método para la medida del universo es el del corrimiento al rojo en los espectros de galaxias lejanas. La ley de Hubble-Lemaitre, anteriormente llamada ley de Hubble, es una ley de la física que establece que el corrimiento al rojo del espectro electromagnético de una galaxia es proporcional a la distancia a la que está, lo que es lo mismo que expresar que cuando más lejos se encuentra una galaxia de otra, más rápidamente aparenta alejarse con respecto a ella. Se considera la primera evidencia observacional del paradigma de la expansión del universo, y actualmente sirve como una de las piezas más citadas como prueba de soporte de la gran explosión, o también conocido como el Big Bang. Según esta ley, una medida de la inercia de la expansión del universo viene dada por la constante de Hubble. A partir de esta relación observacional, se puede inferir que las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia, relación más general que se conoce como relación velocidad-distancia. La ley de Hubble dice que en cada momento de la historia del universo hay una proporcionalidad entre el corrimiento al rojo y la distancia. Consecuentemente, también entre la velocidad y la distancia, pero no dice en sí misma cómo evoluciona el universo. No dice si la expansión se acelera, se frena o si permanece constante. Recientemente se ha detectado quizá la galaxia más lejana a una distancia de 13.400 mil millones de años luz. El doctor Kashikawa y su equipo de astrofísicos midieron el corrimiento al rojo del objeto designado como GN-Z11. Algunos de sus elementos químicos en las líneas de emisión de su espectro muestran un gran corrimiento al rojo. Al medir la amplitud de este desplazamiento se puede deducir qué tan lejos ha viajado la fuente luminosa de la galaxia. Con el empleo del telescopio espacial Hubble, Kashikawa encontró este corrimiento específico en la zona ultravioleta del espectro electromagnético, del GN-Z11. Y de igual manera lo pudo comprobar en Hawái empleando el telescopio Keck 1 y el espectrógrafo Mossfire. Teorías y resultados cosmológicos nos van acercando al valor de 13.800 mil millones de años luz a partir del Big Bang. Pero si realmente el universo continúa en expansión, quizá nunca nos alcanzarán aquellos fotones de luz originales y posteriores al nacimiento de nuestro universo. Varios son los métodos que se han desarrollado para medir las distancias a las estrellas y galaxias, y más allá hasta el límite detectable del universo. Aquí solo abordamos los métodos clásicos. El tiempo, la tecnología y el ingenio humano resolverán las incógnitas aún presentes.
Cuando miramos al cielo y las estrellas, siempre estaremos presenciando el pasado, como una máquina del tiempo que solo puede llevarnos en esa dirección. Por todo lo anterior nos preguntamos, ¿cuál será el límite detectable en la medida del universo? Muchas gracias y espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima Ventana al Universo.